Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Constanza de Sicilia y Pedro de Aragón estuvieron casados más de 20 años, desde 1262 a 1285, cuando la muerte de Pedro puso fin a un matrimonio que pasó separado los últimos años, él en la península, ella en Sicilia. Entre ellos hubo, según cuentan las crónicas, un clima de entendimiento y confianza mutua a lo largo de los años, y de hecho Constanza tendrá un papel clave en el día a día del reino. El matrimonio tuvo como fruto, además de la incorporación de Sicilia a Aragón, al menos 6 hijos que han pasado a la historia. Alfonso, que reinaría como Alfonso III de Aragón; Jaime, que sucedería a su hermano como Jaime II; Federico, que fue rey de Sicilia; Isabel, Violante y Pedro. Pero además, Pedro tuvo una larga lista de hijos fuera del matrimonio que los historiadores han rastreado e identificado. De ellos hablamos en este capítulo de Reinas, damas y señoras, mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón. Reinas, damas y señoras. Anabel La Peña, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de las alcobas, de lo que ocurría fuera de lo que era el núcleo principal, porque Pedro III no fue ajeno a la larga tradición de reyes aragoneses que tuvieron numerosos vástagos fuera del matrimonio, algo que en el siglo XXI nos puede parecer raro, pero que en la época era lo normal. Absolutamente normal, es decir, los reyes se casaban por razones de Estado, generalmente, y los príncipes herederos y los restos de los infantes, pero a la vez que eso había, aquellos varones a veces buscaban fuera de su casa, fuera de su cama regia, buscaban a otras personas con las que mantener relaciones sexuales y en algunos momentos nacían hijos. ¿Qué papel tenían esos hijos a lo largo de su vida? ¿Se integraban un poco en la vida cotidiana o los reyes olvidaban de ellos? Pues ha habido de todo, es decir, ha habido hijos de reyes que se han acercado, ten en cuenta que había que entablar todo una investigación cuando alguien decía que era hijo de rey y tal, no se podría decir, bueno, pues te reconozco, y en aquellos momentos ni ADNs ni sistemas de ese tipo para poder dar la filiación, tenía que dar pruebas. Entonces, algunos obtuvieron señoríos o villas en el recientemente conquistado por el padre de Pedro, el Reino de Valencia, y otros simplemente solicitaban y no eran reconocidos como tales. Algunos sí, se le pagaron estudios, por ejemplo, en algún caso, las carreras en las universidades de la época. En otros casos, pues no parece que tuvieran un acogimiento paterno, ni mucho menos. Bueno, pues hablaremos enseguida de estos hijos nacidos fuera del matrimonio, pero lo cierto, Anabel, es que parece que Pedro y Constanza, a pesar de ser un matrimonio arreglado por intereses políticos, como era lo habitual entre los reyes, tuvieron un matrimonio feliz. Y la cuestión es, si en la época no estaba el hola, si no podíamos verlos, ¿cómo sabemos que se quisieron, que se llevaron bien? Bueno, hay veces que las expresiones, por ejemplo, que vienen en los documentos, mi muy querida señora, la reina doña Constanza, a la que admiro y a la que me ayuda, etcétera, etcétera, esas expresiones a veces se pueden interpretar como pequeñas muestras de cariño. No quiere decir que de una sintonía total, porque de hecho Pedro y Constanza vivieron separados algunos años, pero bueno, se muestra un poquito esos pequeños detalles de por lo menos un buen trato entre ellos. Y en este caso la confianza de Pedro en su mujer es una constante, porque cuando él se vino aquí a la península ibérica, ella quedó al mando de Sicilia para favorecer el asentamiento luego de sus hijos. Bueno, y además de los hechos y además de las referencias en los documentos, está algo evidente, que son los hijos que nacen de esos matrimonios.
Porque, Anabel, a lo largo de esta historia que estamos contando desde hace ya varios capítulos, hemos visto matrimonios muy mal avenidos que tenían el hijo necesario para salvaguardar un poco la legitimidad de la dinastía y luego ya cada uno por su lado. Pero en este caso no. En este caso tuvieron al menos 4 hijos y 2 hijas: Alfonso, Jaime, Isabel, Federico o Fadrique, Violante y Pedro. De ellos nada menos que 3 fueron reyes. ¿Qué podemos contar de todos estos? Podemos contar muchísimas cosas. Quiero decir que, por lógica, el que sucedió a la figura de Pedro fue su primogénito, que había nacido en Valencia, pero es que por otro lado estaban también cuando el papado y las circunstancias políticas y religiosas nos obligaron a dejar, en teoría, Sicilia, quedó en manos del segundo hijo de Constanza y de Pedro, y ese será Jaime. Después las cosas rodaron de tal manera que Jaime acabó en la corona de Aragón, y Sicilia quedó en manos de un tercer hijo, Federico o Fadrique, como lo quieras llamar, porque de las dos denominaciones se llama. Las hijas fueron bien casadas, como se puede decir, con distintos monarcas, y el último de los hijos, el infante Pedro, obtuvo cargos importantes, ayudó a la gestión de sus hermanos, pero no obtuvo ningún reino. De 3 sí que fue un número importante. Por eso hay ocasiones en que ella le llaman hacedora de reyes. Vamos a detenernos porque en capítulos sucesivos contaremos la historia de los hijos que sí que fueron reyes, pero este último vástago varón, Pedro, se casó con Guillermina o Guillerma de Moncada, que era nada más y nada menos que la mujer más rica de Cataluña. Es decir, si no había matrimonios políticos, sí que había matrimonios por otros intereses. Sí, como en este caso pues era el último de los varones, no necesitaba una princesa para después reinar, estaban ellos en los territorios correspondientes. El infante Pedro se casa con una mujer miembro de los Moncada, y los Moncada eran, por supuesto, la familia más rica que había en Cataluña, especialmente en Barcelona, y bueno, pues hay una calle todavía dedicada a una de las calles principales del barrio gótico, es la calle Moncada, en recuerdo a esta importantísima familia que fueron, si no traían un reino, traían un buen respaldo económico a sus espaldas. La posibilidad de vivir como un rey. Pues que absolutamente. También era importante. Bueno, vamos a hablar de ellas, de Isabel y de Violante, las 2 hijas, porque Isabel fue reina de Portugal y además santa. Sí, es un caso que ya contaremos en su momento un poquito más, de forma más larga, pero Isabel, su destino fue precisamente casarla con un territorio que estuviera limítrofe con Castilla, y eso era el reino de Portugal, y por lo tanto, por dejarlo, por decirlo así, a las ansias expansionistas castellanas, dejarla cercado entre un frente que fuera Portugal y el otro la corona de Aragón, para constreñir un poco las fronteras castellanas, y es un matrimonio importante. Ella, como casada, llevó muy mala vida, le dieron muy mala vida, mejor dicho, su marido especialmente, pero ella sí acabó muy tardíamente, también tengo que reconocerlo, pero fue declarada santa, creo recordar que es en 1625, y bueno, ya veremos en su día el porqué, y ha tenido una fama de santidad realmente importante. Es adorada, pero adorada en Coimbra, por ejemplo. No en todo Portugal, pero en Coimbra es la reina santa por excelencia. Bueno, contaremos su historia más adelante, y también vamos a hacer una referencia a la última hija, Violante, que contrajo matrimonio en 1297 en Roma con el infante Roberto de Nápoles, el futuro rey Roberto I, pero falleció poco antes de que su marido llegara al trono. Sí, la verdad es que no llegó a reinar en ese sentido, porque fallece un poquito antes, pero es que como los matrimonios arreglaban situaciones de guerra, y Nápoles era un territorio manejado por los Anjou y demás, y con el que habíamos tenido gravísimos enfrentamientos, e incluso nos habían costado muy caro esos enfrentamientos por la protección que les dio el Papa, se intentaba una manera de suavizar las cosas, una alianza con este caso a través del matrimonio, pero no llegó a ser posible porque ella falleció antes. 6 hijos, una complicada estrategia matrimonial, todos ellos muy bien colocados, y 4 nada menos llegaron a ser reyes. Pero más allá de lo que ocurría dentro de la familia, fuera, en otras alcobas, en otras camas, pasaban cosas. Mujeres de la Casa Real de Aragón. Pues
vamos a hablar de esas mujeres que no fueron reinas porque sí, se quisieron mucho, tuvieron 6 hijos. Pedro confió la gestión del reino de Sicilia a su hijo Jaime bajo la supervisión de su madre, pero, digno heredero de su padre, Pedro III, también saltó de cama en cama y tuvo un elevado número de hijos extramatrimoniales. Anabel, ¿cómo podemos saber que estos hijos existieron? Bueno, pues a veces porque estas mujeres cuando se veían embarazadas, ten en cuenta que tampoco había, en la ginecología de la época tampoco sabía cuándo se habían quedado, tenían que probar que el rey había estado por esa zona donde ella dice haberse quedado embarazada. Después pedían el testimonio de sacerdotes, de notarios, intentaban buscar todo tipo de pruebas para poder declarar a su hijo, aunque fuera de nacimiento natural, si es decir, que no fuera hijo de matrimonio canónico, pudiera aspirar a algo. A algunos, como hemos dicho antes, se les dio. Y la primera amante la verdad es que no sabemos prácticamente nada, es una mujer que se llamó Juana, con la que tuvo un hijo, Alfonso Pérez, que llegó a ser escudero en la segunda mitad del siglo XIII, es decir, tuvo un cierto reconocimiento. Si eres de una estación baja, no puedes aspirar a ser caballero, por decirlo de alguna manera. En las reglas de la época no se podía, pero sí conseguirte un buen futuro o un armamento para mejorar, etcétera. Entonces, había esos sistemas, sobre todo porque intentaban por todos los medios, algunas tenían pruebas, otras no tanto, pero sí que intentaban buscar un futuro para sus hijos. Claro, cuando comenzábamos a hablar de la historia de los reyes y las reinas aragonesas, veíamos que muchas veces se encontraban esas relaciones extraconyugales por pequeñas donaciones. Sí. En este caso ya existen documentos que prueban que algo hubo ahí. Sí. A ver, los nombramientos, por ejemplo, Jaime II en algún momento hacia uno de esos bastardos de su padre le llama mi hermano. Luego no cabe duda de que había tenido un reconocimiento o habían aportado pruebas o testimonios suficientes como para tener esa denominación. Entonces lo digo porque no todas tuvieron la misma suerte, pero bueno, era una cosa natural, quiero decir que no sorprendía a nadie, no molestaba a nadie, era habitual entre todas las casas de la monarquía y las que no eran la monarquía, y por lo tanto, se buscaron datos, insisto, pero algunas veces una simple frase como la que acabo de mencionar, mi hermano, significa que he sido reconocido. Bueno, pues comentabas antes que la primera amante documentada es una mujer llamada Juana, de la que no sabemos el origen y tenemos muy pocos datos. Ella sería, por las fechas de los hijos que tuvo con el rey, la primera amante de un jovencísimo Pedro. Él contrae matrimonio con Constanza el 13 de junio de 1262 y tenía ya 21 años, es decir, era un hombre adulto y es de suponer que había tenido otras compañeras. Sí, ten en cuenta que se declaraba a un varón, se le declaraba adulto en ese sentido a partir de los 14 años en esa época. También es verdad que se vivía bastante menos tiempo que en la actualidad. Hoy en día se sorprenderían de las edades que alcanzamos, y por lo tanto lo que sí que hace es tener algunos hijos anteriores al matrimonio y otros hijos a lo largo del matrimonio, y muchos, por cierto. Bueno, una de ellas fue María Nicolosa, posiblemente este nombre, posiblemente de ascendencia italiana, que llegó a tener nada menos que 3 hijos con el rey. Sí, Juan Beatriz y otro, el primero de ellos, un tal Jaime Pérez. Fíjate, de Pedro, el apellido que deriva es Pérez, precisamente. De estos parece que están reconocidos. Alguna de ellas, Beatriz, por ejemplo, se le casó bien con un hombre de la nobleza, un apellidado Cardona, y fue una mujer que complació al rey en ese sentido durante bastante tiempo, porque dio lugar a 3 embarazos importantes, o sea, sucesivos prácticamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que a veces las compartía con otras amantes, como Inés de Zapata, y otras veces pues es que él era un joven cuando antes de casarse con Constanza de Sicilia, y como a todos los jóvenes femeninos menos datos tenemos, pero masculinos más, saltaban de cama en cama. Bueno, y a ver quién se iba a resistir a un rey, quién se iba a resistir a un rey. Como comentabas, pudo ser que compaginara su relación con María Nicolosa con Inés Zapata, que en cierta medida, Anabel, podría ser su amante oficial, porque con ella también tuvo varios hijos y está documentada una relación de varios años. Sí. Es más,
en este caso sabemos que a Inés Zapata se le otorgan varias villas, es decir, que la relación fue larga, fructífera, hijos y continuada, porque claro, si hay todos estos nacimientos, entonces esto lo tenemos un poco, una de las más amantes más oficiales, no son de las de una noche. Claro. Y una cosa importante, que estuvieran casadas no era un problema. No era un problema. La moralidad de la época, aunque la Iglesia dijera lo contrario, pues se la saltaban con bastante frecuencia tanto unos como los otros. Ten en cuenta que eso que era muy atractivo tener un rey en tu cama. Claro. Bueno, la lista continúa. El cronista Bernard Desclot cita a 2 nuevas acompañantes del rey en 2 escenarios diferentes: Elisenda de Montesquieu en el Rosellón y en la propia Sicilia, y con la esposa de un destacado personaje, Alaimo de Lentini, que luego además sería asesinado por orden del rey. Sí, estuvo efectivamente esta mujer, que acabamos de nombrar, su marido acabó siendo encarcelado, torturado, y efectivamente Jaime II, es decir, su propio pues contrincante en la cama y demás, en ese sentido nos lo encontraremos con que lo castigó severísimamente, y hubo, después de haber participado en unas cuantas rebeliones contra Jaime II de Sicilia, se lo llevó por delante precisamente, quizá liberándose del marido de su amante. Bueno, todo ayuda, ¿eh? También yo estoy viendo que no podían estar tranquilos. Cuando no les salía una rebelión por un lado, les salía por otro lado. Que hablamos de la vida estresada del siglo XXI, pero ojito lo que tenían aquí. Sí, en esta época nos lo complicó todo, pero ganamos un reino y una influencia importante. Nos lo complicó todo la conquista de Sicilia. Nos ganamos la enemistad del Papa, nos ganamos la excomunión papal, y ten en cuenta que un rey no excomulgado es un rey al que no hay que obedecer. Ese momento se aprovecha por las fuerzas nobiliarias para rebelarse. Nadie quiere ser nuestro amigo. ¿Tú te acuerdas de esa frase de los niños, no te ajunto? Pues eso es lo que pasaba, ¿eh? Nadie nos ajuntaba en aquellos momentos porque éramos una dinastía excomulgada por habernos enfrentado a las decisiones papales en aquellos momentos. Casi nada. Bueno, citábamos antes a Bernard Desclot, y parece que los amantes del rey de Aragón eran públicos, porque otra mujer, la siciliana llamada Lisa, cuya historia recoge nada menos que Giovanni de Boccaccio y otros autores literarios, aunque los historiadores no han terminado de identificarla. Y ojo, porque la lista no termina aquí, y entre las que sí que están identificadas aparece, Anabel, una dama de Daroca. Ay, sí, además esto es un chisme. Pero chisme local, total. Totalmente importante. Es que la historia es genial, es genial. Por lo visto, el rey vio a la vuelta de uno de los viajes, vio en Daroca y quedó con una mujer, una tal María, pero habían quedado en casa de la vecina para que resultara menos comprometedor para esta mujer. El día que el rey se presentó, esa mujer no estaba, pero le abrió la puerta otra, y entonces decidió acostarse con la que le había abierto la puerta. Por lo tanto, nos encontramos con que no necesitaba, tendría fogosidad dentro de su cuerpo, y en aquellos momentos quería solucionar el problema de esa época. El Justicia de Aragón tuvo que interrogar a esta mujer para comprobar los datos que iba diciendo, y efectivamente eso se ha conservado en un cuadernillo, según asegura Cingolani, que es uno de los grandes especialistas, el italiano Cingolani, en estos temas de amantes y demás, y nos encontraremos con que ha quedado un cuadernillo de las investigaciones que se hacen sobre esta mujer. De ahí parece ser que nace Juan Benet de Daroca. Bueno, pues como estamos diciendo, en aquella época evidentemente no había pruebas de paternidad, y al final todo se quedaba sustentado en las pruebas que una pudiera aportar. Mujeres de la Casa Real de Aragón.
Estamos hablando de hijos ilegítimos, de relaciones extraconyugales, Anabel, y muchas de estas historias las conocemos porque años después aparecen en la corte hijos que reclaman un reconocimiento, lo que parece francamente complicado en una época en la que evidentemente, y como decimos, no había pruebas de paternidad. ¿Cómo llega Juan Benet a la corte? ¿Qué es lo que pide? Bueno, piden siempre un reconocimiento, unas aportaciones, y me dan una villa, las rentas para poder sobrevivir y demás. Insisto, no siempre se le conceden. Hay un ilegítimo, un tal Meliadus, que se presenta primero en la corte siciliana, cuando gobernaba en ella como rey en la figura de Federico de Sicilia, hijo de Pedro III. Siempre se esperaban unos años y demás, porque no sé, a ver si aparecía algún rasgo físico que le hicieran darle una semejanza física con su padre y demás. Como no obtuvo nada en Sicilia, este hombre viajó hasta Barcelona, se entrevistó con Jaime II, que sí que le llama su hermano, pero no parece que obtuviera nada, y un poco desengañado de las circunstancias acaba volviéndose a Sicilia, donde ya dejamos de saber datos prácticamente sobre él. Qué curioso, ¿cuántos habría que no llegarían pidiendo lo mismo? ¿Cuántos lo conseguirían y cuántos se quedaría por el camino? Relaciones con distintas damas, hijos que reaparecen años más tarde pidiendo un reconocimiento y con él una posición en la corte. Lo que hoy nos puede parecer extraordinario, en la época era, dentro de lo que cabe, lo normal. Pero claro, yo, y supongo que muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué ocurría mientras con Constanza? ¿Cómo sería su vida en la corte? ¿Tendría amigos, acompañantes, alguien en quien pudiera confiar? En el caso de la reina de Aragón y Sicilia, conocemos, Anabel, el nombre y la historia de una mujer que estuvo ahí, que formó parte de esa corte y que acompañó a la reina prácticamente durante toda su vida, Bella de Amico. Sí, esta mujer, por cierto, madre de Roger de Lauria, que ese personaje nos puede sonar algo más, el personaje que dicen las crónicas que dijo que los peces del mar Mediterráneo no podrían viajar por ese mar, sino era con las barras del rey de Aragón, queriendo señalar la importancia marítima que ya tenía la corona de Aragón. ¿Qué sabemos de Bella de Amico? Que aparte de ser la madre de Roger de Lauria, nos encontramos también con que es una mujer que fue la fidelidad más absoluta precisamente a lo que es la mujer que custodió, que cuidó, con la que viajó, con la que tuvo verdadera amistad. Jugó un papel realmente importante, en este caso, en el entorno, y además su marido, Pedro III, le reconoció ese papel tanto al hijo como a la madre, porque en esa época lo que hubo fue una serie de exiliados por todos los problemas en Sicilia, las vísperas siciliana y demás, que se refugiaron en la corona de Aragón. Y entre esas familias exiliadas y acogidas en la corte de Barcelona estaba precisamente la familia de Lauria, y además de otras. Entonces, cuando viajaba la reina, viajaba absolutamente con ella. Fueron confidentes, amigas, una mujer que quiso a la reina como si fuera su madre. Bueno, pues Ramón Montaner cuenta sobre esta mujer, sobre Bella de Amico, en su crónica. Vamos a escucharla. Era mujer muy discreta, buena y honesta. Fue la dama que crió a la mencionada reina Constanza, en compañía de la cual vino a Cataluña y de la que no se separó jamás durante su vida, como tampoco se separó de ella su hijo, Roger de Lauria. Antes bien, se educó en la corte de dicha reina, pues era muy mozo cuando vino a Cataluña. Anabel, la relación entre ambas familias fue muy, muy estrecha, cordial durante toda su vida, y también una relación de fidelidad. Y es que ella, como apuntabas ahora, es la madre de un personaje interesantísimo en nuestra historia, Roger de Lauria. ¿Quién fue él? ¿Qué nos puedes contar sobre él? A ver, este chiquillo, porque viene como un chiquillo, sí, exiliado de lo que es la zona de Sicilia que hemos dicho, porque hubo una represión importante entre los que eran partidarios de los Anjou contra los partidarios de que esto se anexionara a Aragón. Y aquí vinieron los Prócida, los Lauria, varias familias más, y la figura de Roger de Lauria es que se crió con el rey, jugaban prácticamente juntos, se desenvolvían, y después el rey le dio
el Gran Premio porque fue nombrado el almirante de toda la flota naviera que teníamos la Corona de Aragón. Lógicamente no había, por decirlo así, representación aragonesa porque no tuvimos mar por culpa de Jaime I, que nos lo quitó. Y entonces, pero sí de Aragón, Valencia y de Sicilia, y mandó y obtuvo importantísimos éxitos. Y a él le debemos la conquista de la isla de Malta, que es estratégica, de la isla de Gozo, en fin, aparte de las batallas que se desarrollaron en aquellos momentos. Se llevaron muy bien porque habían compartido juegos desde pequeños. Fíjate que comentabas antes que muchas veces los textos históricos nos permiten adivinar ciertos sentimientos, ciertas relaciones, y hay un texto muy bonito de Montaner en el que habla precisamente de la presencia de ambos, madre e hijo, en el entorno más próximo a los reyes y la relación que tenían con ellos. El mismo rey, cuando nombró almirante a Roger de Lauria, recordó los buenos servicios de su madre, diciéndole: «Roger, doña Bella, vuestra madre, ha bien servido a nuestra reina y esposa, y vos habéis crecido con nos, habéis bien servido. Por ello, pues, os damos, con la gracia de Dios, el bastón del almirantazgo, para que de aquí en adelante seáis nuestro almirante de toda Cataluña, del reino de Valencia, de Sicilia y de todas las tierras que poseemos y que Dios nos dará a conquistar». Y el noble Roger de Lauria se arrojó a tierra y besó los pies al señor rey de Aragón, y luego las manos, y tomó el bastón. Pues esto dice Ramón Montaner, pero también Zurita, Jerónimo Zurita, ya en el siglo XVI, alude en sus escritos a la mujer que mientras vivió siempre estuvo con Constanza. «Merced que hace el rey a Roger de Lauria, ¿y quién fue él? Por este tiempo hizo el rey merced de las alquerías de Rahallo y Abricato en el reino de Valencia a Roger de Lauria, que vino a España con la infanta doña Constanza, y estaba en su servicio con doña Bella, su madre. Y fue hijo de un caballero calabrés, señor de Lauria, que fue gran privado del rey Manfredo y murió con él en la batalla de Benevento. Y fue este su hijo tan valeroso que igualó a los más excelentes capitanes que hubo jamás por la mar». Y ellos siempre están en el entorno de la Casa Real. Bella pasó gran parte de su vida al servicio de Constanza y su hijo sería uno de los grandes hombres al servicio del rey. Cuando en la primavera de 1283 Constancia vuelve a Sicilia con algunos de sus hijos, lo hace acompañada por su dama y Roger acude a saludarla. Y así lo cuenta Ramón Montaner. Entrando en el palacio fue a hacer acercarse a ella. En su presencia besó 3 veces la tierra y luego le besó la mano. Y mi señora la reina recibióle con rostro afable y demostrando alegría. Después de haber hecho reverencia a mi señora la reina, fue a hacerla también el almirante a su madre, doña Bella, y la madre, llorando de gozo, le besó más de 10 veces, teniéndole tan estrechado que no había quien le separase hasta que se levantó mi señora la reina y lo hizo. Pues si Bella de Amico estaba junto a la reina a lo largo de toda su vida, si su hijo era la mano derecha del rey, Anabel, es evidente que la influencia de esta familia en la política aragonesa tuvo que ser enorme. Enorme, y recibió recompensas, es decir, Roger de Lauria al final de su vida recibió varias poblaciones y varios territorios en Valencia, y es que fue un marino espectacular, porque cuando se luchaba con espadas en los asaltos a las naves de los enemigos, este hombre inventó una especie de espolones, por decirlo así, que atravesaban el barco enemigo de lado a lado prácticamente y se hundían. Y además, por ejemplo, también había otro tema: en vez de luchar a espada llamémosle de barco a barco, disparaban saetas que alcanzaban mucho más distancia para acabar con los enemigos. Es decir, fue un buen marino y desde luego un buen servidor para la corona de Aragón. Pues se desconoce cuándo falleció Bella de Amico, una sabia y buena mujer al decir de los cronistas, pero ha quedado para la historia su estrecha relación con la reina Constanza y el papel de su hijo al servicio de la corona.
En este capítulo hemos intentado arrojar algo de luz sobre la vida privada, la vida íntima, esas relaciones extraconyugales, los hijos que nacían y también las relaciones de amistad y lealtad que se daban en la corte. En el próximo capítulo les contaremos la historia de una princesa que estuvo a punto de casarse 3 veces con un rey de Aragón y al final no pudo ser. Parece un argumento de película, pero es verdad, es historia. Se lo contamos aquí en el próximo capítulo de Reinas, Damas y Señoras.